quizás no es casualidad, quizás es causalidad de que estés acá. Vamos a charlar con Noelia, una kinesióloga amiga, para los que van llegando. Y sin más dilatación, vamos a unirla. Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la Bueno, cuarentena? gracias por la invitación. Bien, sí. Me gustaría estar más al aire libre y ahí poder trepar más allá de la limitación de movimiento más expansivo y al exterior. Bien. Bueno, yo soy docente de la Universidad de Mendoza, yo dando clases online ahí y después tengo algunos pacientes también en modalidad online Ajá, y unos talleres de movimiento que coordino. No es la cantidad de gente que atiendo habitualmente, pero bueno, algo se mantiene y se mueve. Bueno, a las personas que ya estaban en tratamientos les cuesta un poco imaginarse cómo puede ser la guía a través de la parte virtual, pero bueno, esta semana algunos se han ido animando y confiando en que las pautas de movimiento son terapéuticas en sí, no claro. se necesitan solo las manos, ¿no? Mis manos que trabajen sobre ellos, sino que el movimiento y el ejercicio también tienen su parte terapéutica. Hablabas de como de esta adaptación de las tecnologías más que nada, que Ujú. también debe ser difícil para el paciente no sentir la confianza que le debes transmitir como profesional, ¿no? Sí, en realidad yo intento que las personas no sean kinesióloga dependientes. Me gusta que ellos tengan recursos y estrategias para trabajar en su casa o trabajar en su actividad. Lo pienso más como recursos, no tanto como así como una grilla de ejercicios que tienen que seguir, pero sí como recursos simples que puedan aplicar en su vida cotidiana. Entonces, en las sesiones ocupo un pequeño tiempo con terapia manual o con acciones más específicas sobre el cuerpo de la persona y mucho tiempo de la sesión a dar esos recursos y a trabajar a través del movimiento. Yo creo que la adaptación viene más por el temor a lo virtual y bueno, y ser plásticos en adaptarnos ahora a esta situación. Justamente no es casual que los pacientitos que tengo ahora son adolescentes y niños que están como súper acostumbrados ya a manejar tecnología y para ellos, nada, fue súper sencillo. Felices y contentos que no tienen que salir de su pieza tampoco, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero bueno, todo Me un imagino. desafío también desconectarlos de de la tecnología y que activen un poco más su cuerpo, ¿no? Sí. Che, Bueno, ¿y eso. el rango etario que tenés es muy abarcativo o solamente trabajás con niños, adolescentes o tenés gente mucho más mayor? En realidad la edad que yo comienzo a trabajar es alrededor de los 7 8 años Ujú. y de ahí en adelante todo. De hecho, una de las clases de movimiento que tengo que coordino con una compañera, con Candela, hacemos un taller para adultos, para más de 60. Un taller de Bueno, movimiento, un entrenamiento. No hay un límite de edad en donde la persona pueda dejar de trabajar con su cuerpo y de superarse. De hecho, los adultos, la verdad que está buenísimo porque pierden mucho esto, habilidades y capacidades, ¿no? Empiezan a tener miedo al movimiento, como una cinesiofobia que se llama, ¿no? Esto no, que si me muevo me voy a caer o que si hago esto me va a doler. Y eso a su vez limita más la capacidad, ¿no? Y se arma como un círculo ahí vicioso que hay que empezar a romperlo, habilitar las memorias sensoriales y físicas para que, bueno, sean activos y sean independientes. para que marquemos un poco nuestra charla, ¿nos podrías contar qué es la kinesiología y a qué se dedica? Bueno, la kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento. Mi titulación es kinesiología y fisioterapia. Apenas me recibí, ya empecé a trabajar más con la parte de kinesio y nunca apliqué aparatos, por ejemplo. Específicamente hice formaciones en reeducación postural y, y bueno, me dedico a eso, a trabajar disfunciones del aparato locomotor, disfunciones posturales y recuperación de lesiones físicas a través del movimiento. Trabajo mucho con dolores crónicos o rehabilitaciones que no han tenido como un buen desenlace, por ejemplo, con esguinces de tobillo
con lesiones en el hombro y muchos dolores así que vienen de larga data y que no tienen como una buena resolución. No sé, es que el motivo de consulta, me duele el cuello. Bueno, ¿cuánto hace que te duele? Y 5 años. Oh, me duele la espalda. Y toda la vida, ¿sí? Son como dolores crónicos. Que lo primero que la lectura que yo hago de eso es que hay algo que trabajar en cuanto a la educación del paciente, ¿no? Y enmarco el tratamiento en un proceso educativo, ¿no? Claro, A ver qué está pasando, un poco hacer la lectura de lo que puede estar pasando en ese cuerpo, cuáles son las estrategias que tiene esa persona y cómo podemos crear nuevas estrategias que lo hagan salir de esa vía claro, facilitada de dolor, ¿no? Del dolor, y ese dolor te crea más limitación del movimiento, un poco lo que decíamos con los adultos, que a nosotros también claro. nos pasa. Cada vez que ibas nombrando lesiones puntuales como la del tobillo, rodilla, en los comentarios iban poniendo tildes, tengo, Ajá. tengo. Un dolor en el hombro, Ujú, levantar la mano a tres. Así, ujú, ujú. estamos, estamos en esa. ¿Cómo es tu conexión con esto del laboratorio en movimiento que me comentabas recién? ¿Cuál fue la idea de hacer este laboratorio? Un poco la idea del laboratorio es empezar a integrar o darle más experiencia tanto a kinesiólogos como pacientes, como no kinesiólogos y no pacientes, o sea, cualquier persona, Ujú. a que tenga como más variabilidad y opciones de movimiento. De tener como, todos tenemos una vía en la cual hacemos algo, ¿no? A vos te sale bien un salto y es como el caballito ahí de batalla y es algo que es recurrente y lo practicás y está buenísimo. Pero llega un momento que utilizar como ese solo canal hace que empiece a aparecer como un sobreuso de algunas estructuras y un poco uso de otras, ¿no? Entonces eso empieza a desbalancear un poco la balanza y hace que podamos tener estos dolores, malestares o situaciones que empiezan a crearse. Entonces la idea del laboratorio era mostrar a la gente de Mendoza cuáles son las opciones que tienen para trabajar su cuerpo dentro de un lenguaje más relacionado a la danza y al Ujú. movimiento, ¿no? Básicamente eso, hacerles conocer mucho la oferta y tener como 2 días intensivos de pequeñas muestras de lo que son las clases, de cómo viene la investigación en relación al movimiento acá en Mendoza, que hay personas ultra interesantes, y bueno, y que ellos vayan como tomando y después pueden quedarse trabajando con eso todo el año. Es con Candela, ¿no? Que es mi compañera, es realmente la posibilidad de poder, mientras trabajamos y creamos y organizamos eso, también tener la posibilidad de hacerlo y de tomar muchas clases y de divertirnos ahí con eso. Claro, tener la excusa también para bailar. Claro, sí, obvio, total. Disfrutarlo. Todas las personas tenemos como una postura y una forma de pensar, ¿no? Pero hay cosas que realmente no son y otras cosas que sí son. Depende del Ujú. punto de donde lo veamos también. Por mi experiencia propia, después de una lesión, hubo más de un kinesiólogo, hubo más de un traumatólogo que me dijo, no vas a poder volver a hacer parkour. Bueno, hay como, esa pregunta que hiciste, hay como varias aristas que se pueden tomar. Primero, que la capacidad de renovación y de recuperación del cuerpo es infinita. O sea, vos te hiciste una lesión hoy y eso al cabo de X tiempo, porque también varía de persona a persona, esos tejidos, ya sea hueso, ya sea músculo, ya sea fascia, va a haber mutado y se va a haber regenerado en esa recuperación. Si vos a su vez le das como algunos estímulos, vos te querés mover porque sos un ser humano y te tenés que mover, le das algunos estímulos específicos del movimiento, bueno, esa cicatriz, pongámosle, de lo que fuese, va a ir tomando como un buen camino y te va a llevar nuevamente en algún momento hacia el movimiento. Puede que ese movimiento tenga características diferentes, obviamente. Alguna compensación, alguna situación va a haber, pero si lo miramos de forma global, el movimiento macro va a seguir existiendo, que es lo que al ser humano le importa, ¿no? El cuerpo está diseñado para moverse, eso es muy importante. Todo funciona a través del movimiento. La respiración necesita el movimiento del diafragma.
Ajá, La circulación de la sangre necesita el movimiento del corazón, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, yo diría que cuando un médico o un kinesiólogo o el verdulero, lo que sea, te dice, no vas a poder, lo que te crea ahora es como un condicionamiento y un efecto nocebo. A mí me ha pasado pacientes, ¿no? De tener pacientes que el médico le ha dicho, no vas a poder rotar nunca más tu columna. Y se la creen. claro, Y pasaron 5 años que no rotaron la columna, sin ningún, sin ninguna situación estructural, ¿sí? Entonces, decir no a nivel de la neuropedagogía es lo peor que puedes hacer, claro. ¿no? Como terapeuta. O sea, ahí es un error terapéutico. ¿Mm? Podés decir, bueno, vamos a ir encontrando el camino, vamos a ver más adelante, vamos a ir encontrando a ver las formas en que tu cuerpo se desarrolla, pero muy importante nunca decir no porque todos desconocemos las posibilidades de esa persona. Y por otro lado, siempre confiar en la capacidad de recuperación del cuerpo, ¿sí? El cuerpo siempre va a intentar encontrar las formas de llevar a cabo su recuperación y está buenísimo si vos le podés dar un caminito, ¿no? Como una determinada ayuda hacia un buen puerto, digamos. Hay cosas que van mucho desde el sentido común. Si vos haces un salto, te caes y tenés una fractura, no te vas a seguir moviendo. Tu cuerpo te va a decir que pares, ¿no? Y esa fractura va a consolidar, pero en algún momento vas a querer esto. Ay, a ver, voy a empezar a probar, a apoyar el pie. Bueno, y apoyo el pie y camino. Ah, y después de caminar, no sé, salto. Y así, o sea, es como bastante natural algunas recuperaciones. Por más que necesiten intervenciones, el cuerpo es muy sabio y te dice hasta dónde, ¿no? Y a veces justamente las trabas que nos ponemos tienen que ver más con esos condicionamientos externos, de que alguien nos dijo o a alguien le pasó. Y muy importante saber que el cuerpo que tenés hoy no tiene nada que ver con el cuerpo que fue hace 3 años atrás, Claro, ¿no? sí, Y si cambias como algunas variables de alimentación, respiración y movimiento, es otro cuerpo. claro. Entonces, nunca perder eso de vista. Muchas de las preguntas que llegaron al Instagram de Record hablaban Sí. sobre lesiones puntuales, pero una en Ajá. sí hablaba sobre un movimiento que es el de recepción. ¿Podrías Ujú. darnos un poco de cuál sería la forma menos contraproducente para el rango de la rodilla, más que nada? La capacidad de amortiguación tiene que ver cómo vos vas a disipar esa fuerza o esa energía que traes desde el salto, ¿sí? Ajá, Entonces ahí hay algo como muy clave. Yo creo que la rodilla en general es una articulación, es como un puente. Que la rodilla no sufra o para que la rodilla no sufra va a depender siempre de tu buena movilidad de la cadera y de tu buena movilidad del tobillo. Es cuando el cuerpo cae de un salto es un resorte, ¿no? ujú, Tiene que tener ese efecto como bien elástico, bien efecto de resorte, ¿no? Si eso no sucede, lo más probable es que tu tobillo esté rígido ajá, y esté poco adaptable. Entonces, lo que no adapta el tobillo se lo lleva a la rodilla. Y el otro pensamiento puede ser que también esté pasando eso a nivel de la cadera, ¿no? Amortigua más o menos bien el tobillo y la rodilla, pero la cadera queda bloqueada, ¿no? claro, Entonces termina como impactando de más. Para las personas o para los deportes, mejor dicho, que incluyen mucho salto, es muy importante trabajar el pie, porque ahí tenés el primer amortiguador, ¿sí? De hecho, esa fascia plantar, ¿no? Que la habrán sentido nombrar, y que a ujú, partir de ahí se transforma en el tendón de Aquiles y de ahí se va como para la parte posterior de tu pierna, esa fascia plantar es como una cama elástica, ¿no? Entonces, pensá que esa cama elástica, si no la usaste durante mucho tiempo y la dejaste al sol y qué sé yo, tal vez se puso rígida y ya no tiene como esa capacidad de recibirte y expulsarte claro, armoniosamente, ¿sí? O a lo mejor al revés, la usaste muchísimo, muchísimo, muchísimo y se venció. Para los deportes que implican salto es muy importante trabajar la fuerza y la flexibilidad del pie. Es como la base.
y del tobillo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí es como muy probable que todo lo que está por arriba funcione bastante bien. Si te pasa algo en la rodilla, tenés que verificar tu tobillo y tu cadera. Si vos ves la forma del hueso, está muy diseñada para moverse. De hecho, es unas rodillas y codos son súper móviles, ¿sí? Que tienen una dirección determinada, pero después, eso, los dos extremos del miembro inferior tienen que estar súper libres para no sobrecargar eso. ¿Mm? Sobre todo por ahí en parkour, que, bueno, supongo que ahora yo he visto muchas mujeres practicando, pero ustedes suelen tener como poca movilidad en su pelvis, ¿sí? En las mujeres, bueno, hay más movilidad pelviana desde lo anatómico y desde lo fisiológico, pero bueno, suelen tener mucha rigidez a nivel de la pelvis. Y eso también puede impactar en la rodilla. Hablando también de cómo trabajar estas articulaciones que estás mencionando, se enlaza directamente en cómo aumentar el rango de movimiento y cómo trabajar la flexibilidad. Ujú. Hay algunos tips, algunos puntos, hay cosas a tener en cuenta en el momento de trabajarla. Hay algo básico que siempre me gusta decir, que para trabajar la flexibilidad tenés que saber respirar primero, ¿sí? Tenés que poder controlar tu respiración durante el trabajo de flexibilidad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, cualquier situación que le impida tomar aire, lo detecta como nocivo. De la mano de eso va que nunca tenés que llegar a límites de dolor. Si vos sentís que algo se está rompiendo cuando estás estirando, es porque te estás rompiendo. Entonces, si vos estás ahí y me tira, ay, siento que me voy a rajar, ya internamente a nivel miofacial del músculo y la cubierta del músculo, ya estás rompiendo algo. Y hay Claro, personas que viven en esa situación, ¿sí? Viven, por eso estiran y al otro día están más duros, ¿no? Se quieren levantar y es como, "Ah, no me puedo ni mover". ¿Por qué? Porque el cuerpo hizo toda una reacción eh, para llevar a cabo la reparación de esas micro lesiones que hiciste. claro. Entonces, es muy importante poder respirar y no llegar a límites de dolor nunca. Y después hay dos conceptos que son súper útiles. Uno es el concepto de la flexibilidad funcional. O sea, intentar flexibilizar aquello que realmente necesites, en los rangos que realmente necesites. Hacer estiramientos activos, no pasivos, y el rango que vos vas a utilizar. Este trabajo de flexibilidad que voy a hacer, ¿me sirve para algo? No sé, de los brazos. Y sí, me sirve porque cuando salto, utilizo, y que también haga este movimiento amplio me ayuda a la amortiguación, por ejemplo, a no Claro. caer con demasiado peso. Entonces, siempre pensar en términos funcionales. Otro es encontrar tu flexibilidad, se llama como flexibilidad relativa. Todos tenemos en el cuerpo una zona que nos va bien flexibilizar. Entonces, en todos los estiramientos yo intento escaparme por esa zona y dejar otras sin movimiento, Ujú. ¿no? Por ejemplo, yo quiero estirar la parte posterior, ¿no? Sí, Entonces hago esto. Si yo siempre sigo con esa intención de querer llegar a mis pies, cada vez a lo mejor voy a ir ganando más rango a este nivel, ¿no? Me voy a ir curvando, 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 acá. Pero si se fijan a este nivel, no estoy ganando nada. claro. Esto ni se movió, ni se enteró del estiramiento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo sé que esta es mi zona rígida y que no se mueve y que es muy importante, puedo pensar que el estiramiento tiene que partir desde una situación de querer adelantar la pelvis para poder llegar más lejos, Sí, sí, clarísimo. ¿sí? Entonces, de nada sirve que yo deje como una zona totalmente como dormida o la que no quiero mover no la muevo y me centro en otra, ¿no? No, esto no se mueve, bueno, lo tengo que mover. No puedo, bueno, ahí ya me tira hasta el alma, bueno, me quedo ahí. En general es como tenerle paciencia a la flexibilidad, ¿no? Paciencia, que sea activa, ir como buscando eh,
buscando liberar aquellas partes donde veas la mayor traba, ¿sí? No hacer como algo pasatista frente a la flexibilidad, ¿no? Bueno, me pongo así y listo, y ahí el cuerpo no gana nada. Haces como un elástico, nada más que después vuelve a lo mismo. Claro, sí, se pone rígido. Algunos dijeron no pain, no gain. No. Sí, Igual. sí, si no hay dolor no hay ganancia. Vos podés tener dolor por el cansancio físico, por el entrenamiento. Si te haces 120 presis, bueno, va a llegar un momento que tus piernas las vas a sentir. Ese es un tipo de dolor. Otra cosa es el dolor cuando vos trabajás la flexibilidad, que hay que como empezar a escuchar los diferentes malestares del cuerpo, ¿no? Claro, claro. Eh, en cuanto al músculo y a los tejidos elásticos, primero hay que vencer como la resistencia que tienen, ¿no? Es como si vos te pones una remera que, bueno, te queda un poquito ajustada, pero te entra. Cuando la uses un par de veces, bueno, se va a ir estirando. El Ujú. músculo tiene como esa misma reacción. Cuando lo ponemos en estiramiento, primero hace como una defensa, que es como el reflejo miotático, ¿no? Hace como una pequeña contracción. Hay que darle tiempo, hay que esperar a que eso ceda y hay que ir ganando sin dolor para que justamente tu sistema nervioso no lo registre como algo nocivo. Claro, Ese no pain, no gain es de los años 70, donde se tenía otra concepción del cuerpo. claro. Ahora vos tenés que pensar que dialogás todo el tiempo con tu sistema nervioso, ni siquiera con tu cuerpo. Es cómo mostrarle a tu sistema nervioso que podés ganar fuerza, flexibilidad, que podés, nada, todo va en relación a eso. Claro, Eh, si vos claro. a tu cuerpo le das, no sé, una matraca así terrible, bueno, hay cosas que no se van a integrar, porque el sistema nervioso no aprende de esa manera, no aprende con el golpe, no aprende con el dolor. Muchas de las personas te están aplaudiendo porque dijiste presi. Así que están todos Ah, felices porque sepas términos. en la primera semana de cuarentena el Uli se hizo eso, 120, en el patio de la casa. ¿Hay que estirar antes de empezar a entrenar o no? No, en realidad lo recomendado no es estirar antes de estirar en lo que uno tiene como el estiramiento clásico, ¿no? Ujú. Que por ahí son estiramientos como muy pasivos, ¿no? Como eso, sí, pasivos. Me pongo en una posición y busco como llegar a un rango en particular. Es mucho más recomendable trabajar la movilidad antes de la actividad, trabajar muchos ejercicios de movilidad y sí podés trabajar algo de flexibilidad activa, justamente. Ujú. Eh, o esto que decíamos como la flexibilidad funcional, ¿sí? Lo que no conviene es que te pongas y te quedes 10 minutos Claro, así, claro. ¿sí? Porque ahí justamente es como que se adormece el sistema proprioceptivo, ¿sí? Entonces vos después necesitas dar un salto y el cuerpo no te va a responder. Claro. Después del deporte, a mí me gusta trabajar mucho la movilidad y una vuelta a la calma, ¿no? Con la parte respiratoria. Ujú. Y trabajar, bueno, es lo mismo, por ahí esta flexibilidad funcional, pero a lo mejor más en relación al piso, buscar como otras posibilidades de movimiento Ujú. que te estiren, pero que también te ayuden como a eso, como a recuperar la calma. Al aumentar la temperatura, aumenta también el coeficiente de elasticidad. Entonces, en ese momento, ponerte a estirar, podés llegar como pasarte del rango y romper, ¿no? Esto que decimos de pasar del rango y hacer micro rupturas, o, bueno, podés llegar como a hacer situaciones como muy pasivas que también dejen el cuerpo como poco activo, ¿no? Porque el sistema queda como muy adormilado. Claro. Entonces no es lo mismo una vuelta a la calma que una elongación como totalmente pasiva y que quedas como una, no sé, una meba. Ajá. Y yo prefiero para trabajar en la flexibilidad que el cuerpo esté frío, ¿sí? Puedes irte a tu casa tranquilo, hiciste como alguna secuencia de vuelta a la cama, más de movilidad,
tranquila, puede ser en relación al piso, y te volvés a tu casa. Y al otro día haces una sesión solo de flexibilidad y te pones con eso, ¿sí? Pero ya con la cabeza también en función de eso. Y con eso te puedes hacer rutinas de 15, 20 minutos, que al menos para que tengas resultado la tenés que repetir unas 3 veces por semana, ¿sí? Y está bueno también como integrarlo en situaciones cotidianas, ¿no? Esto es como ir rompiendo un poco eh, como decir, bueno, solamente voy a estar haciendo ejercicio cuando hago ejercicio. No te mates un día, no te hagas el split un día y después, como no te puedes mover 3 días, no haces absolutamente nada. Claro. Ir dosificando, justamente, y siempre para que sea amable al sistema nervioso, siempre. Esto que decís de lo neuromotor, es así. Ujú. Entonces, si estás, el ejemplo de la peli, estás viendo una peli, que eso, bueno, ponete en una situación de media flexibilidad, que tu sistema nervioso está medio ocupado en la peli, pero al mismo tiempo estás haciendo algo y lo estás pudiendo sostener, y hay que ir como por ese caminito. ¿Te ¿Sí? parece si repetimos esta charla dentro de unas semanas? Porque tenemos una lista muy amplia de gente que quiere ser entrevistada por nosotros. Bueno, Pero si te sumás para una próxima charla, hacer el volumen 2 de esta charla. eh, sí, sí, y estaría buenísimo, podemos hacer como pequeñas capsulitas prácticas, Ujú. si está la mirada puesta en eso, en Dale. situaciones de ejercicio, podemos hacer como algo de esa manera, ¿no?